Buenas, ¿cómo están? Yo soy Kobe, hoy estamos en un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Ida que, bueno, terminó de disputarse este jueves anterior. Y bueno, paso a explicar como siempre cómo es este video, ya que volvieron estos videos. Después de cada serie, cada ida a octavos, vuelta a octavos, cuartos, lo que sea, va a haber un video haciendo un análisis, viendo los resultados que hubieron en esta fecha, por así decir, en esta ida de los octavos sería en este caso. Después los expulsados que se pierden la vuelta, los goleadores hasta ahora de esta competencia, máximos asistentes de esta competencia, mi opinión de los tres mejores jugadores de esta ida, en este caso de esta ida de los octavos de final. Después el 11 ideal de esta fecha, los 11 mejores jugadores en mi opinión. Y después, para cerrar, mis predicciones de la vuelta de estos octavos de final, cómo creo que va a ser y quién va a terminar clasificándose. Y bueno, básicamente eso, no quiero alargar tanto la intro ni el video, así que bueno, lo dejo que disfruten. Y estos fueron los resultados de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Y bueno, comenzó el martes 11 de agosto a las 7 de la tarde. Fluminense, que recibía a Independiente Rivadavia 0-0. El tercer encuentro que tuvieron estos equipos en este año en lo que va de Copa Libertadores. Ya se habían enfrentado en la fase de grupos. Y nada, en el Maracaná ya había ganado Independiente Rivadavia 1-0 con gol de Arce, creo. 1-0, 2-0 o 2-1, creo. 2-1, creo, si mal no recuerdo. Y nada, este partido hubo un 0-0, un partido que para mí fue, si no fue el peor, junto al de... No, el de Central me gustó un poco más, fue de los más aburridos. Para mí el empate estuvo bien, creo que capaz es un poquitito más de mérito de Independiente Rivadavia a lo largo del partido, pero nada, creo que un partido en el que el empate estuvo bien. Después, 2 horas y media después de este partido, Estudiantes que recibían 1 a Universidad Católica de Chile. Partido que para mí jugó mucho mejor Estudiantes a lo largo del partido. U Católica jugaba más a esperar y jugarte un poco más a la contra. Vino a buscar el empate para mí U Católica para definirlo de local. Y eso consiguió. A los pocos minutos, creo que a los 5 minutos, Joaquín Tobio Burgos abre el marcador para Estudiantes. Parecía que para mí iba a ser algún que otro más y se iba a llevar un resultado bastante holgado a Chile. Y no fue así, aguantó bastante U Católica. Y un remate en el final del partido de Fernando Sampedri, que rebotan los defensores de Estudiantes y se termina clavando en el ángulo de Muslera. Y nada, creo que mereció un poco más Estudiantes. Tampoco que mereció tanto más. Yo creo que estuvo un poco mejor para irse ganando por 1, pero tampoco tan holgado. Así que nada, eso. Después el miércoles a las 7 de la tarde, Platense que recibía a Coquimbo. Partido que para mí fue bastante parejo, aunque para mí Platense me gustó un poco más. Lo hizo figura el arquero, le atajó un penal el arquero. Creo que le anularon un gol en offside. Y nada, le hizo el gol, iba ganando 1-0 Platense hasta faltando 2 minutos, que se lo hizo al 95 Guido Badalá. Y un partido que para mí también estuvo un poco mejor Platense, pero para mí no tanto. Aún así, para mí tenía que haber seguido en ventaja a la vuelta el Calamar. Y después a la misma hora se jugaba en simultáneo Palmeiras Cerro Porteño, partido que terminó igualado a 1-1. Para mí jugó mucho mejor Palmeiras. Tuvo más llegada, no sé si mucho mejor, pero yo creo que tenía que haber seguido también ganando a Paraguay. Cerro Porteño con gol de Vegetti en un desconcierto, una desconcentración del fondo de Palmeiras, que si lo atacás lo complicás. Se había ido expulsado Andrés Pereira a los 73 minutos, que se pierde la vuelta. Hizo el gol José Manuel López. Y bueno, lo empató rápido Cerro Porteño. Y bueno, se apegó a ese empate y lo va a terminar definiendo de local. Después a las 9:30, Cruzeiro que recibía a Flamengo. Partido que para mí fue el partido que más me gustó, en mi opinión. Junto al que viene ahora. Partido muy de ida y vuelta. Partido de que las defensas prácticamente no existían. Los ataques se hicieron dominantes del partido. Y nada, 0-0 creo que el primer tiempo. Abrió en el segundo tiempo al principio Kenny Arroyo, que para mí fue el mejor jugador del partido. Después lo igualó Paquetá, que fue la primer pelota que tocó entrando de suplente. Y nada, fue un partido bastante movido y creo que fue un partido que se merecía el empate y fue de lo mejorcito, porque fueron todos empates. Fue de lo mejorcito. Y después el jueves a las 7, Mirasol versus Liga de Quito. Mirasol que se puso en ventaja con un error defensivo del defensor de Liga de Quito y terminó aprovechando Eduardo para el 1-0. Después 1-1 lo terminó igualando, creo que hizo Cornejo el gol, si mal no recuerdo. Y nada, creo que fue un partido que para mí mereció un poquitito más Mirasol, pero capaz el empate no estuvo tan mal, no fue tan desacertado, capaz como en el partido de Estudiantes o Platense. Fue un partido que mereció un poco más Mirasol, pero para mí fue bastante parejo. Y después, el segundo partido más aburrido, en mi opinión, Central Corinthians, partido que capaz tuvo un poco más de llegadas
o fue más entretenido que Fluminense Independiente Rivadavia, pero no tanto. Partido que para mí el empate, para mí mereció un poquitito más central, pero el empate para mí está bien. Y después, bueno, Deportes Tolima versus Independiente del Valle no se jugó por la tragedia del terremoto en Colombia y se postergó, al igual que el partido de River Independiente de Santa Fe, una semana más. Así que cuando estos equipos, los demás, juegan la vuelta, ellos juegan la ida. Así que nada, hasta ahora las series totalmente abiertas todas porque terminaron en empate todas. Creo que nunca pasó en la historia de la Copa Libertadores. Estos fueron los dos expulsados de esta ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2016. Por parte de Palmeiras, Andreas Pereira, y por parte de Corinthians, Alan. Ambos claramente se pierden el próximo partido y creo que Andrés Pereira fue por roja directa, si mal no recuerdo. Entonces, capaz, si Palmeiras pasa, creo que se llega a perder también la ida de los cuartos de final. Así que nada, estos son los dos expulsados de esta ida. Los máximos goleadores hasta ahora siguen siendo exactamente los mismos. Bueno, Alex Arce de Independiente Rivadavia con 8 goles. Y le sigue Charly González de Independiente del Valle con 6 goles. Alex Arce con un partido más porque Charly González no llegó a jugar el primer partido de la ida. Así que tiene un partido menos el delantero paraguayo. Los dos delanteros paraguayos comparten la punta. Igualmente le lleva 2 goles el delantero Independiente Rivadavia. Y los máximos asistentes también siguen siendo exactamente los mismos. Sebastián Villa de Independiente Rivadavia, Rodrigo Garro de Corinthians, Matías Fernández de Independiente Rivadavia y José Manuel López de Palmeiras, todos con 4 asistencias. Acá lo único que cambia es que Villa ya no va a poder sumar más en esta Copa Libertadores, empieza a sumar en la Sudamericana, ya que fue transferido a Boca Juniors, que está jugando Sudamericana. Villa no va a sumar más. Y nada, Rodrigo Garro puede seguir sumando en Corinthians, Matías Fernández puede seguir sumando en Independiente Rivadavia y José Manuel López puede seguir sumando en Palmeiras. Y ahora para cerrar este short, top 3 mejores jugadores de esta ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2016. Este es mi podio. Primero, para mí el mejor jugador de esta fecha fue el arquero de Coquimbo Unido, Diego Sánchez. El segundo mejor jugador de la fecha fue José Manuel López de Palmeiras. Y el tercero, Eduardo de Mirasol. Paso a pasar un poco los datos de cada jugador. Diego Sánchez, que bueno, empató 1-1 frente a Platense, atajó un penal, 7 atajadas, 6 dentro del área, 2 goles evitados prácticamente, el del penal, y yo creo que en la sumatoria de todas las otras atajadas se atajó un gol más. Yo creo que gracias a él Platense no se fue arriba en el marcador. Y nada, creo que fue sin ningún tipo de duda. Fue una fecha flojo de figuras. Y se terminó destacando un arquero, como digo. Pero bueno, después José Manuel López, 1-1 versus Cerro Porteño, Palmeiras, un gol, un pase clave, 75% de pases precisos y 4 recuperaciones para el delantero argentino, que también hizo buen partido. Creo que para mí es el mejor delantero del Brasileirao, el mejor jugador del Brasileirao. Creo que es un jugador que, no sé, yo no lo veo en Europa, yo lo veo, es un jugador raro, no lo veo en un esquema europeo, en un equipo europeo. Para mí es un jugador perfecto para el fútbol sudamericano, para el Brasileirao, pero no creo que le dure mucho a Palmeiras. Por eso para mí no tuvo mercado en esta ventana de fichaje, no se lo llevaron. Inclusive lo puso en venta Palmeiras y no se lo llevaron. Pero nada, es un jugadorazo tremendo y yo creo que fue el segundo mejor jugador de la fecha. Y después Eduardo, estaba entre Gabriel Paulista, el defensor de Corinthians, ex Valencia, o entre Eduardo, pero creo que por el gol lo terminé eligiendo al mediocampista de Mirasol, que bueno, 1-1 versus Liga de Quito, un gol, 85% de pases precisos, 7 recuperaciones para él, que nada, como digo, ese gol lo termina salvando. Es verdad que viene un error de Liga de Quito, pero también es capaz un poco forzado por los mediocampistas, por el delantero de Mirasol, y terminó clavando ese gol que daba el 1-0 parcial para el partido entre Mirasol y Liga. Y nada, estos fueron para mí los 3 mejores jugadores de la fecha. Flojos, pero bueno, hubieron todos empates. No podían haber jugadores que hayan destacado tanto. Este es mi once ideal de la ida de estos octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Y bueno, comenzamos en el arco con Diego Sánchez, que como dije en el anterior reel, en la anterior etapa, para mí fue el mejor jugador de la fecha, contando a todos. Nada, 1-1 versus Platense, Coquimbo Unido, un penal atajado, 7 atajadas, 6 dentro del área, 2 goles evitados, nada más que aclarar, para mí fue el mejor jugador de la fecha. Después la saga central de 3 defensores, Ignacio Vázquez de Platense, Gabriel Paulista de Corinthians y Thiago Silva de Fluminense. Ignacio Vázquez, bueno, 1-1 versus Coquimbo Platense, 9 despejes, 7 recuperaciones, 7 duelos ganados, 80% de pases precisos, merecidamente en este once ideal. Gabriel Paulista, 0-0, bueno, empate hubo en todos los partidos, como sabrán, el que estará un poco interiorizado con Libertadores. 15 despejes, 9 de 9 duelos ganados del defensor brasileño, 0 veces gambeteados y también 89% de pases precisos. Thiago Silva, 0-0 versus Independiente Rivadavia, Fluminense, 7 duelos ganados, 0 veces gambeteados, 92% de efectividad en los pases.
Tremenda la efectividad de los pases de los defensores. Es verdad que capaz no dan pases tan arriesgados, pero bueno, bastante para lo que es normalmente. Después los laterales con William y Gastón Ávila. William, el lateral derecho de Cruzeiro. 1-1 versus Flamengo, una asistencia, 6 despejes, 4 recuperaciones, 0 veces gambeteados, gambeteado y 86% de precisión en los pases. Después Gastón Ávila, que capaz es central, pero bueno, de los centrales era el que más podía poner de lateral izquierdo. 0-0 versus Corinthians, 5 recuperaciones, 8 duelos ganados, 0 veces gambeteados y 81% de pases precisos. Después, mediocampo para Guido Badalá y para Eduardo. Guido Badalá, 1-1 versus Platense, Coquimbo Unido versus Platense. Entró en 35 minutos, hizo un gol, 3 recuperaciones, todo en 35 minutos. Fue para mí, después de Sánchez, fue el mejor jugador del partido. Entró y cambió el partido rotundamente, aprovechó ese pase y terminó metiendo un gol, un tiro cruzado tremendo, dando ese empate a Coquimbo. Después Eduardo, 1-1 versus Liga de Quito. Para mí Eduardo también de los top 3 mejores jugadores de la fecha, haciendo poquito, tampoco hizo tanto. 1-1 versus Liga de Quito, un gol, 85% de pases precisos y 7 recuperaciones para él. Después los delanteros, Kenny Arroyo, Joaquín Tobio Burgos y José Manuel López. Kenny Arroyo para mí fue la figura en el partido frente a Flamengo, estuvo un poco mejor que William, en mi opinión. Un gol, 82% de precisión en los pases. Y también 6 duelos ganados para el extremo derecho de Cruzeiro. Que nada, daba el 1-0 parcial para Cruzeiro. Y Joaquín Tobio Burgos, que para mí fue el mejor jugador del partido entre Estudiantes y U Católica. Sampedri también me gustó, pero creo que estuvo un poco mejor el delantero del Pincha. Y nada, 1-1 versus U Católica. Un gol, 92% de pases precisos y 5 recuperaciones para el juvenil de las inferiores del Pincha. Y para cerrar, para mí también el segundo o el tercer mejor jugador de la fecha, José Manuel el Flaco López. 1-1 versus Cerro Porteño, puso el 1-0 parcial, que después se lo termina empatando Vegetti, pero bueno, era el 1-0 parcial. 75% de pases precisos, 4 recuperaciones, 9 duelos ganados para un delantero que es tremendo. Más duelo ganado inclusive que Thiago Silva, que es defensor, que Nacho Vázquez, que también es defensor. Y nada, yo creo que merecidamente está en este 11 ideal de esta ida a los octavos de final. Y ahora bueno, pasamos a los partidos y mis predicciones de estos octavos de final de la vuelta, estos octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Y bueno, el martes 18 de agosto abre esta vuelta a las 7 de la tarde, Independiente Rivadavia versus Fluminense. Y yo creo que va a llevarse la serie Independiente Rivadavia, vienen de igualar 0-0, así que para mí la Lepra se llevaría esta clasificación. Creo que jugó un poquitito mejor que Fluminense. Yo creo que en su cancha, creo que no juegan en su cancha, juegan en la cancha, no me acuerdo el nombre, pero en la cancha que juega también Godoy Cruz, que no es la cancha de ellos, creo que por aforo. Pero nada, como son locales, yo creo que va a tener un poquito más responsabilidad que en la ida, y creo que es un equipo que sabe jugar en su cancha de local, y creo que el Fluminense ya creo que dio todo lo que tiene para dar. Creo que hasta acá llegó, ya en el fase de grupos lo paseó Independiente Rivadavia, en puntos, en todo. Y creo que lo lógico sería que Independiente Rivadavia gane esta serie. Después el martes a las 9:30, ese mismo martes, en simultáneo juegan U Católica de Chile versus Estudiantes y Deportes Tolima versus Independiente del Valle, que ellos juegan la ida, ya que se suspendió por el terremoto, pospusieron el partido y juegan la ida y la otra semana juegan la vuelta. Pero nada, creo que va a terminar en empate U Católica versus Estudiantes. Creo que va a ser un duelo entretenido hasta el final. Yo creo que van a ir a penales. El favorito para mí es U Católica, porque bueno, quedó primero en la fase de grupos, local, con su gente. Pero yo creo que veo un partido empatado. Creo que puede haber bastante goles, o un 1-1 o un 2-2 puede haber. Pero nada, creo que va a ser de las series más divertidas de ver, más entretenidas para el neutral, claramente. Pero nada, para mí va a terminar en empate y van a terminar yendo a penales ambos. Y después para mí también va a haber igualdad en el partido de Deportes Tolima e Independiente del Valle. Y seguiría con la regla de que en la ida hubieron todos empates. Creo que Independiente del Valle para mí juega un poco mejor, es mejor equipo. Pero Deportes Tolima para mí juega de local, con su gente y todo. Así que nada, para mí yo creo que va a terminar en empate. No creo que sea un partido capaz no veo como favorito a ninguno, así que por eso pongo empate. Después el miércoles a las 7 en simultáneo juega Coquimbo Unido versus Platense y Cerro Porteño versus Palmeiras. Creo que el primero va a haber empate. Creo que Platense en Copa Libertadores jugó mejor de visitante que de local, y de local jugó mucho mejor que Coquimbo, así que yo creo que va a también ser un poco protagonista. Viene a empatar con Boca de local, con suplentes o con un mix. Y nada, creo que va a terminar en empate y también van a ir a penales, ya que igualaron 1-1 en la ida.
Pero nada, creo que es un partido en el que no veo como ninguno mejor que el otro, así que por eso termino poniendo empate. Pero si es lo que vimos en la ida, para mí Platense sería favorito, pero lo equipara que Coquimbo es local. Después para mí Palmeiras le va a ganar Cerro Porteño, creo que juega un poco mejor que Cerro. Palmeiras tiene la obligación de clasificar frente a un equipo como Cerro, no por menospreciar a Cerro, sino porque Palmeiras tiene un plantel 30 veces más caro, mejores figuras, para mí la ida jugó mejor. Y nada, yo creo que Cerro Porteño igual se trajo un buen resultado. Creo que Cerro le puede ganar. Y creo que es un duelo que, no sé si 50-50, pero para mí 60-40 Palmeiras. No es tanta diferencia. Pero nada, yo creo que por la obligación, por todo, por los jugadores, por el técnico que tiene, para mí Palmeiras tendría que terminar ganando este partido. Después a las 9:30, Flamengo versus Cruzeiro. Creo que va a terminar ganando Flamengo. Creo que en la ida un partido bastante parejo. Estuvo un poco mejor Cruzeiro, también fue local. Pero creo que Flamengo en el Maracaná, con su gente, más responsabilidad, sacó un empate en la ida. Yo creo que va a terminar quedándose con los 3 puntos o quedándose con la serie, con este partido y quedándose con la serie en general. Después los partidos del jueves, los últimos 2 partidos, a las 7 Liga de Quito versus Mirasol. Creo que va a ganar Liga de Quito, creo que estuvo un poquito mejor Mirasol en la ida que Liga de Quito, pero no tanto. El gol de Mirasol vino de un error no forzado o forzado a medias por Liga de Quito, por Mirasol. Pero nada, yo creo que a nivel plantel está muy parejo y creo que la localía, Liga de Quito de local te liquida, entonces para mí va a terminar clasificándose el conjunto ecuatoriano. Y después a las 9:30, Corinthians versus Central, para mí el conjunto brasileño va a terminar clasificándose, creo que por plantel, por jugadores, por individualidades. En la ida para mí no sacó tanta diferencia Central como pensé que yo iba a sacar. Es más, terminó en empate. O sea, no sacó diferencia a nivel numérico, a nivel resultado. Pero yo hablo más a nivel juego. Y creo que Corinthians de local es otra cosa que de visitante. Es verdad que perdió con Platense, pero ya está clasificado como primero. Jugó media máquina Corinthians. Así que para mí la lógica sería que Corinthians le gana a Rosario Central y termine clasificándose a los cuartos de final. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá, como digo siempre. Me ayudan un montón dando like, compartiendo el video, comentando qué les parece, activando la campana para que YouTube les avise cada vez que suban video. Y bueno, mañana va a estar subiéndose este mismo video exactamente igual, pero de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El martes va a estar subiéndose el análisis y la predicción del duelo entre River e Independiente Santa Fe. Y bueno, después creo que miércoles y jueves shorts de la Liga Argentina. El viernes se va a subir este video, exactamente este mismo video. Después creo que sábado / domingo se va a subir el mismo video, pero de la vuelta de Copa Sudamericana. Y nada, eso, no quiero alargar tanto el video. También me ayudan un montón siguiéndome en mis redes sociales, que la tienen abajo en la descripción. Mi Instagram, KobePD, al igual que este canal. Mi TikTok, KobePD, asumándole el guión bajo. Y nada, eso. No quiero alargar tanto el cierre. Así que espero que tengan buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estén viendo este video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao. Éramos inseparables, mami, Splash Brother. Cuando te quería robar me hiciste un crossover. Mis temas no lo igualan ni haciéndole un cover. Los nuestros no eran juegos, pero me diste game over. Y ahora yo me quedo solo aquí, imaginándote encima de mí. Tu voz en mi cabeza no me deja venir. You only lose control when you're with me. Ella mismo toma mami como Rosalía.